buenas horas. Hoy estos días que Rafael Cadena ha ganado el premio Cervantes, he visto a más de un amigo, compañero, abrazado con él, o tomándose fotos, demostrando que era muy amigo, o ahí asomado en alguna reunión, en algún congreso. A uno le da risa porque siempre del ganador se cuelgan muchas personas que a veces no tienen ni que ver con la rama de la persona que acaba de ser triunfador en algo. Pues ahí yo pasé una anécdota muy cómica con ese señor. Mm, Cuando yo estudiaba en el seminario de Santo Tomás de Aquino, estudiaba con Rafael Cadenas. Y un profesor de sociología, nosotros compartíamos el escrito y nos corregíamos uno con otro. Él pertenecía al taller literario Saranda. Era profesor de sociología. Y a él le gustaban más o menos mis escritos. Y había otro compañero, Rafael Cadenas, que escribía demasiado mal. Escribía pura prosa y poesías rimadas. A mí no me parecía nada bien, entonces yo me lo pasaba corrigiendo. Pero él se creía un gran poeta porque todo lo que llevaba al diario católico, eso se lo publicaban hasta en 2 páginas completas dedicadas a él. Y él estaba engañado porque creía que era un poeta. Entonces yo medio lo corregía y me decía quién era yo para corregirlo. Y Oscar Morales también le decía, no, ese no escribe nada, eso lo que escribe es puras tonterías y puras cuestiones rimadas. Pero no es porque las cuestiones rimadas no tengan ningún valor, sino eran forzadas, como cuando uno se mete un zapato en una talla menor y piensa forzarlo y se lo mete así a la fuerza. Entonces él decía que por diplomacia le decía, no, que sí, que estaba bien, pero después que se volteaba, me decía, no, ese es lo que estaba soñando. Bueno, ese señor Oscar Morales me recomendó ir al taller literario Saranda. Resulta que lo primero cuando yo llego al taller literario Saranda, yo iba muy nervioso, como todas las cosas. Y al primero que encuentre el taller literario Saranda funcionaba en la biblioteca pública que hoy es la sede de la hemeroteca. Y ahí en la puerta estaba el famoso Pablo Mora, que es conocido allá en el Táchira como poeta, muy amigo también. Cuando eso es la primera vez que lo veo, y él empezamos a hablar porque todavía no han abierto, la biblioteca estaba cerrada porque eso era, las reuniones se hacían de cada viernes, cada 15 días, cada 2 semanas, se hacían las reuniones del taller y se hacían en la noche. La biblioteca funcionaba de día y nosotros hacíamos los talleres en la noche. Entonces él empieza a hablar conmigo, que quién me había recomendado. Entonces yo le dije que yo era amigo de Oscar Morales, él vive ahorita en España, y que me lo recomendó, que él ya había escrito algunas cosas en Saranda. Entonces me preguntó que no me conocía. No, yo tengo un amigo que se llama Rafael Cadena y yo soy el que le corrijo los textos y eso. Pero entonces, claro, cuando yo le digo que yo era amigo de Rafael Cadena, él se quedó mirándome de pies a cabeza, sorprendido. Entonces ahí de antemano, pues uno se da cuenta, cuando tiene como una especie de telepatía, y yo me sentí un poco mal porque yo veía que Pablo Mora miraba mucho a Rafael Cadena, entonces yo decía por dentro, pero entonces yo no sé nada de literatura, porque yo pienso que lo que él escribe son puras cuestiones cursis. Y él se quedaba mirando, pero no decíamos nada. Y él también está sorprendido, diría, bueno, ¿quién es este señor que, imagínate, yo tenía como 20 años, era un veinteañero? ¿Quién es ese señor que corrija a Rafael Cadena? Pues debe ser, porque Rafael Cadena me lleva a mí más de 30 años. Y era famoso, incluso por ese poema famoso que sacó que se llama Derrota. Yo creo que ya había sacado ese libro en torno al lenguaje, un libro muy bello que yo disfruté mucho. Y es uno de los mejores libros que he conocido de la literatura venezolana. Y yo tampoco sabía nada mucho de Rafael Cadenas, porque yo era muy eurocéntrico, yo valoraba nada más en lo europeo y pensaba que lo venezolano, incluso
los colombianos en ese momento estaba cerca ya o ya había ganado García Márquez la premio Nobel, yo no lo consideraba Mayo Casas, ya, eso fue un accidente. Porque de alguna manera nosotros en estos países nos enseñan que lo que vale es lo gringo y lo europeo. Entonces yo tampoco, yo no, lo acepto, yo no conocía a Rafael Cadena, a pesar de que ella es un escritor famoso y un poeta famoso, pero yo no lo conocía porque a mí no me llamaba la atención la literatura venezolana, solo conocía a autores más famosos como Rómulo Gallegos y Arturo de Pieta, que ya habían sido, por ejemplo, Arturo de Pieta estaba en boga el famoso realismo mágico y él pertenecía a esa corriente. Y bueno, si no conocía ya era... Pero incluso lo leía mucho, prefería leer a otros autores del realismo mágico porque siempre menospreciaba la cultura latinoamericana. Y en el seminario pues, de por sí yo recibía pura ideología europea. Yo estaba con este tiempo, para mí los escritores reales eran Dostoyevsky, Jean-Paul Sartre, Camus, estaban muy influenciados por el existencialismo. Y me lo pasaba releyendo esos libros, claro que eso no estaba mal tampoco, ¿no? Pero lo de acá lo tenía marginado, entonces no sabía ni quién era Rafael Cadenas. Bueno, seguimos conversando y yo me sentía mal y me provocaba salir corriendo porque digo, bueno, si yo no sé lo que es el valor que tiene Rafael Cadenas, es que yo no sé nada de literatura, porque a mí me parece que escribe muy mal, porque veía que el otro lo admiraba y se me quedaba viendo para arriba y para abajo, y me decía, ¿usted es amigo de Rafael Cadenas? Yo le decía, sí, sí, yo soy amigo de Rafael Cadenas, y le insistía, yo corrijo sus trabajos, y se quedaba más asombrado. Entonces yo veía que él tenía una imagen de Rafael Cadenas muy grande, o sea, se da uno de cuenta por los gestos que él hacía. Y en el fondo también yo me sentía mal, repito, porque yo decía, entonces yo no sé nada de literatura y el profesor Oscar Morales me ha engañado y hace lo mismo que hacía con Rafael Cadenas, que le dice que escribe bien de frente, pero en la espalda dice que es malo. Entonces a lo mejor él hace lo mismo conmigo. Dice que yo escribo bien, pero cuando yo doy la espalda dice que yo no escribo, que yo escribo mal. Y yo me sentía mal, yo cuando veía eso, darme cuenta que yo no conocía literatura porque no valoraba la obra de Rafael Cadenas, me provocaba salir corriendo y no volver al taller. Y era la primera vez que iba, o sea, no volver más nunca. Bueno, da risa que después empezamos a conversar y como él me insistía tanto que si de verdad que yo corregía los textos de Rafael Cadenas, nos dimos cuenta que estamos hablando de otro señor. Rafael Cadenas era un muchacho que estudiaba conmigo, llanero, de Apure. Le gustaba mucho escribir poesía llanera y coplas. No estoy en contra de las coplas, sino que él lo hacía demasiado pésimo y él que se considera lo máximo. Y esa fue una de las anécdotas que estuvo involucrado Rafael Cadena, donde fue protagonista sin saberlo. Porque él ni siquiera, después yo medio lo conocí, no soy amigo de él tampoco. Coincidí con él en algunos congresos, compartimos alguna palabra, pero a lo mejor me ve, ni me conoce, ni sabe. A lo mejor yo soy una simple sombra para él, no soy amigo de él tampoco. Como muchos pretenden ahora hacerlo. Pero fue una anécdota muy bonita que estuvo relacionada con él y que muchos en San Cristóbal lo conocen. No sé si Pablo Mores se acuerda, pero hay muchos que escriben conmigo. Yo le he contado esa anécdota y la hemos disfrutado bastante. Bueno, gracias por escucharme y una vez más le reitero que mis libros están publicados en la plataforma Amazon, que tengo ahí publicadas 3 novelas. La Bruja, que es una novela de misterio. Tiene también un poquito de terror, pero es bastante escrita con bastante humor. El brinco del diablo y Andanzas de un vagabundo. Gracias por escucharme y lo espero en otro nuevo video.